Por lo que más quieras, deja ya el cortaplumas, gritó para sí misma, incapaz de contener su irritación. Constituía un estúpido desembarazo esta debilidad de Peter. En Peter, esta falta de hasta la sombra de la noción de los sentimientos de los demás molestaba a Clarissa. Siempre la había molestado. Y ahora, a la edad que Peter tenía, cuán estúpido resultaba. Sé muy bien todo esto, pensó Peter. Conozco bien aquello con lo que me tendré que enfrentar, pensó, mientras pasaba el dedo por el filo del cortaplumas. Clarissa, Dalloway y todos los demás. Pero le daré una lección a Clarissa. Y entonces, ante su gran sorpresa, súbitamente arrojado por aquellas incontrolables fuerzas, arrojado al aire, se echó a llorar. Lloró sin asomo de vergüenza sentado en el sofá, y las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Y Clarissa se había inclinado hacia adelante, le había cogido la mano, lo había traído hacia ella, le había besado. Realmente, Clarissa había sentido la cara de Peter en la suya antes de que pudiera aquietar el batir de plumas con destellos de plata. Como hierba de la pampa en un vendaval del trópico, en el interior de su pecho que, al cesar, la dejó con la mano de Peter en la suya, dándole palmaditas en la rodilla y sintiéndose, en el momento de reclinarse, extraordinariamente a sus anchas en compañía de Peter y con el corazón alegre, y en cuyo momento bruscamente pensó: si me hubiera casado con él, gozaría de esta alegría todos los días. Todo había terminado para ella. La sábana estaba lisa y estrecha era la cama. Se había subido sola a la torre y los había dejado a los demás jugando al sol. La puerta se había cerrado y allí, entre el polvo del yeso caído y la broza de los nidos de pájaros, cuán distante parecía el panorama. Los sonidos llegaban débiles y fríos. Se acordó en cierta ocasión en Lake Hill. ¡Y Richard, Richard!, gritó, como en el nocturno sobresalto del que duerme y extiende la mano en las tinieblas en busca de ayuda. Almorzando con Lady Bruton, recordó. Me ha abandonado. Estoy sola para siempre, pensó, cruzando las manos sobre sus rodillas. Peter Walsh se había levantado y, cruzando la estancia, quedó colocado junto a la ventana, donde estaba ahora en pie, de espaldas a ella, agitando en el aire de un lado para otro un pañuelo de hierbas. Tenía un aspecto magistral, seco y desolado, con sus delgadas paletillas levantándole un poco la chaqueta, mientras se sonaba con violencia las narices. «Llévame contigo», pensó Clarissa impulsiva, como si en aquel instante se dispusiera Peter a emprender un gran viaje. Y entonces, en el instante siguiente, fue como si los 5 actos de una obra teatral muy excitante y conmovedora hubieran terminado, y Clarissa hubiera vivido toda una vida en su transcurso, y hubiera oído, y hubiera vivido con Peter, y ahora todo hubiera terminado. Había llegado el momento de ponerse en movimiento, y tal como una mujer recoge sus cosas, su capa, sus guantes, sus prismáticos de ópera y se levanta para salir del teatro a la calle, Clarissa se levantó del sofá y se acercó a Peter. Y fue terriblemente extraño, pensó Peter, advertir que Clarissa aún tenía el poder, mientras se acercaba con un murmullo de ropas, con un tintineo. Aún tenía el poder, mientras cruzaba la estancia, de hacer que la luna, que Peter detestaba, ascendiera en Burton sobre la terraza en el cielo de verano. «Dime», preguntó cogiéndola por los hombros. «¿Eres feliz, Clarissa?»
¿Acaso Richard? Se abrió la puerta. Aquí está mi Elizabeth, dijo Clarisa con vehemencia, quizás un poco teatralmente. Hola, ¿qué tal? Dijo Elizabeth mientras se acercaba. Las campanadas del Big Ben, dando la media hora, sonaron entre ellos con extraordinario vigor, como si un hombre joven, fuerte, indiferente, desconsiderado, atizara porrazos a diestro y siniestro. «Hola, Elizabeth», gritó Peter, y se metió el pañuelo en el bolsillo, y se acercó a la mujer y dijo: «Adiós, Clarisa». Lo dijo sin mirarla. Salió deprisa de la estancia, bajó corriendo la escalera y abrió la puerta del vestíbulo. Siguiéndole hasta el descansillo, Clarisa gritó: «Peter, Peter, mi fiesta, acuérdate, mi fiesta esta noche, ¿eh?» Y tuvo que alzar la voz para superar el rugido del exterior. Y avasallada por el tránsito y el sonido de todos los relojes dando la hora, su voz al gritar «Acuérdate de mi fiesta de esta noche» sonó frágil y delgada y muy lejana, mientras Peter cerraba la puerta. «Acuérdate de mi fiesta, acuérdate de mi fiesta», dijo Peter Walsh al pisar la calle, hablando rítmicamente para sí, al compás del fluir del sonido, del directo y rotundo sonido del Big Ben dando la media hora. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. «Ah, estas fiestas», pensó, «las fiestas de Clarisa. ¿Por qué da estas fiestas?» Y con ello no acusaba a Clarisa, ni tampoco a la imagen de un hombre con chaqué y un clavel en el ojal que avanzaba hacia él. Solo una persona en el mundo podía estar, cual él estaba, enamorado. Y allí estaba aquel hombre afortunado, él mismo, reflejado en la luna del escaparate de un fabricante de automóviles en Victoria Street. La India entera estaba detrás de él. Llanuras, montañas, epidemias de cólera, un distrito 2 veces mayor que Irlanda, decisiones que debía tomar solo él, Peter Walsh, que ahora estaba realmente enamorado por primera vez en su vida. Clarisa se había endurecido, pensó, y de paso se había tornado un tanto sentimental, sospechaba, mirando los grandes automóviles capaces de hacer. ¿Cuántas millas y con cuántos galones? Porque él sentía cierta inclinación por la mecánica. Había inventado un arado en su distrito, había pedido carretillas en Inglaterra, pero los coolies se negaban a utilizarlas, de todo lo cual Clarisa no sabía nada de nada. La forma como Clarisa había dicho «aquí está mi Elizabeth» había enojado a Peter Walsh. ¿Por qué no había dicho sencillamente «aquí está Elizabeth»? Era insincera la frase. Y a Elizabeth tampoco le había gustado. Los últimos temblores de la gran voz tonante todavía estremecían el aire alrededor de Peter Walsh. La media, temprano aún, solo las 11:30. Sí, porque Peter Walsh comprendía a los jóvenes, le gustaban. Había cierta frialdad en Clarisa, pensó. Siempre, incluso de niña, había sufrido una especie de timidez, que en la media edad se convierte en convencionalismo y entonces todo termina. Todo termina, pensó, mirando un tanto atemorizado las vidriosas profundidades y preguntándose si acaso al visitarla a aquella hora la había enojado. De repente quedó dominado por la vergüenza de haberse comportado como un insensato. Había llorado, se había dejado llevar por las emociones, se lo había contado todo, como de costumbre, como de costumbre. Tal como la nube cruza ante el sol, así cae el silencio sobre Londres y cae sobre la mente.
los esfuerzos cesan. El tiempo ondea en el mástil. Aquí nos detenemos. Aquí quedamos quietos, en pie, rígido. Solo el esqueleto de la costumbre sostiene el caparazón humano. Que no contiene nada, se dijo Peter Walsh, y se sintió vacío, totalmente hueco en su interior. Clarisa me ha rechazado, pensó. Se quedó quieto pensando. Clarisa me ha rechazado. Ah, dijo Sid Margaret, como una dama de sociedad que entra en su salón en el instante en que suena la hora y ve que sus invitados están ya allí. No llego tarde. Son exactamente las 11:30, dice la dama. Sin embargo, pese a que lleva toda la razón, su voz, por ser la voz de la dueña de la casa, es remisa a infligir su individualidad. La retiene cierto dolor por el pasado, cierta preocupación por el presente. Son las 11:30, dice, y el sonido de Sid Margaret se desliza entre los entresijos del corazón y se entierra en círculo tras círculo de sonido, como algo vivo que ansía confiarse, dispersarse, quedar como un estremecimiento de delicia en descanso. Cual la propia Clarisa, pensó Peter Walsh, descendiendo la escalera al tocar la hora, vestida de blanco. Es la misma Clarisa, pensó con profunda emoción y con un extraordinariamente claro, aunque intrigante, recuerdo de ella, como si esta campana hubiera entrado en la habitación años atrás, en la que estaban sentados en un momento de gran intimidad, y hubiera ido de uno a otro y se hubiera marchado, como una abeja con miel cargada con el momento. Pero, ¿qué habitación? ¿Qué momento? ¿Y por qué se había sentido tan profundamente feliz mientras el reloj sonaba? Entonces, mientras el sonido de Sid Margaret iba extinguiéndose, Peter Walsh pensó: ha estado enferma, y el sonido expresaba languidez y sufrimiento. Del corazón, recordó, y la súbita sonoridad de la última campanada dobló a muerte que sorprende en plena vida, cayendo Clarisa allí donde se encontraba en su salón. «¡No, no!», gritó Peter Walsh. «¡No está muerta!». «No soy viejo», gritó, y avanzó hacia Whitehall, como si allí se le ofreciera vigoroso e interminable su futuro.